Buenas tardes, mi nombre es María Guadalupe Tirado Asa, soy doctorante de Desarrollo Humano de la Universidad IEXPRO y en esta ocasión voy a proyectarles un video explicativo y muy concreto sobre la tesis nombrada Principales causas por las que mujeres usuarias del Hospital Materno Infantil Chalco, Josefa Ortiz de Domínguez, permanecen en una relación de pareja a pesar de sufrir violencia. La violencia hacia las mujeres en la relación de pareja es un preocupante problema social y de salud pública difícil de erradicar, ya que a pesar de la información e incluso de las diversas intervenciones que se han hecho, estas permanecen en la relación de pareja aún conscientes de que son blanco de conductas violentas. Se piensa que las campañas hechas en contra de la violencia hacia la mujer han ayudado a la detección, pero no del todo a resolver la problemática. Por tal motivo, en este trabajo se pretende identificar y analizar las principales causas por las que las mujeres usuarias del Hospital Materno Infantil Chalco, Josefa Ortiz de Domínguez, que se encuentran en una situación de violencia doméstica, permanecen en la relación a pesar de saber la situación violenta a la que se enfrentan. El tipo de investigación es básico, tiene un enfoque cualitativo y un diseño no experimental con alcance explicativo. Se aplicaron instrumentos de detección de violencia y se aplicaron entrevistas semiestructuradas a todas las mujeres asistentes a dicho hospital, que fueron referidas por algún médico para una consulta psicológica por motivo de sospecha de violencia doméstica o intrafamiliar en el plazo de 30 días. La Secretaría de Salud menciona que desde 1996 la Asamblea Mundial de la Salud reconoció que la violencia es un grave problema de salud pública por los daños a la salud directamente asociados con ella, dado que genera mayor utilización de recursos materiales y humanos para la atención médica y psicológica de las afectadas. Además de esto, veremos datos para tener en cuenta la situación actual que se está viviendo en México. Esto con tal de contextualizar la tesis. Para empezar, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, junto con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares realizada durante el 2016, miden la dinámica de las relaciones de pareja que se mantienen en los hogares y genera información sobre las experiencias de violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más. Este es un parámetro que permite recabar la información sobre situaciones específicas de violencia física, psicológica y sexual, y determinó que el 66.1% han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida, ejercida por cualquier agresor, en al menos un ámbito. Los lugares de mayor propensión hacia la violencia de género resultaron ser la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro. Asimismo, 43.9% han sufrido violencia de algún tipo a lo largo de su relación actual o última y 25.6% en los últimos 12 meses, de los cuales 2.1% experimentaron violencia sexual, 6.5% experimentaron violencia física, 10.0% experimentaron violencia económica o patrimonial y 23.2% experimentaron violencia psicológica. Estos datos solo dejan ver que la violencia contra las mujeres es un grave problema que obstaculiza el desarrollo humano y detiene el crecimiento familiar. Estas se perciben en diversas formas y ámbitos de la vida, y las consecuencias que conlleva son tanto a nivel individual como social. Esto aunado a que la violencia de género se ve asociado con la masculinidad hegemónica, aún prevaleciente en la sociedad, y los sujetos que resultan más afectados son las mujeres, los niños, personas con alguna discapacidad y adultos mayores.
En la actualidad, la erradicación de la violencia de pareja o violencia doméstica representa un gran desafío para este país, por lo que se ha intervenido de diferentes formas. Sin embargo, ninguna de estas acciones que se han realizado ha podido tener un impacto para su total eliminación. El principal objetivo de esta tesis es analizar las posibles causas y consecuencias de la violencia hacia las mujeres, en todos sus tipos y principalmente en la modalidad de pareja o doméstica, para posteriormente enfocarse a identificar y analizar las causas por las que las mujeres permanecen en una relación a pesar de ser víctimas de violencia por parte de su pareja. Y por último, establecer si la estructura psíquica y de personalidad de las mujeres víctimas de violencia es un elemento contribuyente para que éstas permanezcan en dicha relación pese a las agresiones recibidas. Ahora bien, después de plantear la problemática existente sobre la violencia de género y la violencia en el ámbito familiar o de pareja, que es la que nos interesa en este momento, solo nos deja espacio para plantear las preguntas que van a girar sobre la tesis. La primera sería, ¿cuáles son las principales causas por las que las mujeres permanecen en la relación de pareja a pesar de ser víctimas de violencia? ¿Por qué a pesar de todas las acciones llevadas a cabo, las mujeres permanecen cohabitando con sus agresores? ¿Será que la estructura psíquica y de personalidad de las mujeres son factores a tomar en cuenta para las intervenciones futuras? Gracias a la práctica profesional que he adquirido, he tenido la oportunidad de trabajar en una institución pública atendiendo mujeres que han vivido violencia. Es por ello que la elaboración y comunicación de esta tesis se encuentra motivada por la experiencia adquirida en escucha e intervención con mujeres que han vivido actos violentos, que las ha posicionado en situaciones de desventaja y exclusión en los diferentes ámbitos de su vida. Parece importante puntualizar que la violencia contra las mujeres es un fenómeno aún existente en todos los países, en todos los ámbitos y niveles socioeconómicos. Y esta no solo incluye maltrato físico, sexual, sino el psíquico, quizá la forma de maltrato más sutil, normalizado, oculto y por ende permanente. Para seguir con el video se explicarán varios conceptos referentes al tema, pues esto nos dará mayor comprensión de lo que contiene la tesis. Vamos a iniciar con el término relaciones de pareja. Sabemos que los seres humanos son seres sociales por naturaleza. Son sujetos deseantes y deseados por un otro. Por ende, la vida del sujeto está marcada por los lazos sociales que es capaz de generar y mantener. Al sentirse en pertenencia, la persona genera su identidad individual y social. Ahora, como muchos lo sabemos y hemos llegado a sentir, la relación de pareja es uno de los vínculos sociales donde se invierte más, hablando propiamente de economía psíquica, pues a la larga se vuelve uno de los lazos más significativos en la vida del sujeto, ya que deriva de esta lo que se espera y se encuentra un gran desarrollo personal y de manera más sencilla, en otras palabras, lo que se denomina felicidad. El ser humano a su vez también genera dos conceptos propios de él, el apego y los vínculos afectivos. El apego es una disposición biológica para buscar proximidad y contacto con una figura específica, y su aspecto central es la búsqueda de una situación de seguridad. Por otro lado, los vínculos afectivos son lazos relativamente duraderos que se establecen con un compañero o compañera de vida. Ya se conoce la primera parte del tema sobre las relaciones que puede o tiene que generar una persona. Ahora vamos a checar los conceptos que son guiados hacia la violencia de género. El término género, a diferencia del sexo, no es natural, pues más bien se refiere hacia un constructo social que define las características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombre y a mujer para su comportamiento y diferencias sexuales.
El término misoginia proviene de las raíces griegas miseo y gine, que en traducción en conjunto se refiere al odio, rechazo, aversión y desprecio por parte de los hombres hacia la mujer, o de forma general a lo que se dice femenino. En cuanto al sexismo, benévolo y hostil, podrían parecerse ambos términos hasta cierto punto, pues el sexismo benévolo se guía por los estereotipos y los roles de género previamente establecidos, y que en ciertas situaciones el receptor lo puede tomar con tono afectivo. En cambio, el sexismo hostil se dirige hacia las diferencias que existen entre hombres y mujeres, como por ejemplo la diferenciación de género competitiva. En cuanto a violencia, este término es definido como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Esta puede ser originada por factores varios como lo son sociales, culturales, biológicos, económicos, psicológicos y políticos. Esto siguiendo la definición, por supuesto, de la OMS. La violencia se puede dar en diferentes niveles: individual, relacional, comunitario o social, cada una con diferentes características y alcance. La violencia de pareja es para cualquier tipo de conducta dentro de una relación que pueda ocasionar daño físico, psicológico o sexual, sea esta visible o no clínicamente, a cualquiera de los miembros de la relación, dañando de alguna forma la salud mental o física de la víctima. En cuanto a violencia de género, la Asamblea General de las Naciones Unidas la define como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitrarias de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada. En cuanto a los tipos de violencia, podemos mencionar la violencia física. Este tipo de agresiones podría ser de las más fáciles de identificar, puesto que la mayoría de las ocasiones queda daño en la integridad física de la mujer, sea temporal o permanente. Ejemplo de ello son empujones, estrangulamiento, pellizcos, etc. Otro tipo de violencia es la violencia sexual. En este tipo de violencia se induce a prácticas sexuales no deseadas o dolorosas. Ejemplo de ello es la manipulación o dominio de la mujer para la no utilización del preservativo, la incapacidad para ejercer la autonomía reproductiva y sexual, manoseos, tocamientos, etc. Otro tipo de violencia es la violencia económica. Esta forma de agresión se ejerce con el fin de controlar tanto el flujo de recursos monetarios que ingresan al hogar o bien la forma en que dicho ingreso se gasta, como la propiedad y uso de los bienes muebles e inmuebles que forman parte del patrimonio de la pareja, siendo en ocasiones la razón de dependencia por parte de las mujeres en mayor afluencia cuando son de bajos recursos. En cuanto a la violencia psicológica, al inicio son las que tienen un mayor nivel de disimulo, pues pueden ser simples comentarios o críticas cariñosas. Con el paso del tiempo se agravan e inciden directamente en la psique de la persona. En mucho más muestras de agresiones como humillaciones, encierros, prohibiciones, coacciones, condicionamientos, insultos, reclamos, etc. Por último, quiero hablarles del ciclo de violencia. Este ciclo comprende 3 fases. En la primera fase se encuentra una acumulación de tensión, comportamientos agresivos, palabras altisonantes, insultos, etc., lo cual genera un ambiente de ansiedad y hostilidad y provoca que la mujer se muestre complaciente ante los deseos de su pareja con tal de que éste no se enfade más.
La segunda fase del ciclo de violencia se caracteriza por la explosión de toda la tensión acumulada en la fase anterior, la cual se manifiesta con diferentes tipos de agresión en contra de la mujer, y esta puede resultar seriamente dañada física y emocionalmente. En la última fase, el agresor parece arrepentido, aunque nunca asume la responsabilidad de sus actos, pues trata de justificarse culpando a la mujer por haberlo hecho enojar. Seguido de esto, el agresor comienza con una actitud de arrepentimiento, cariñoso, tierno, esto con tal de que la víctima se convenza de que no volverá a suceder y que habrá un cambio en el victimario. Como se mencionó con antelación, estas fases son cíclicas y aun con el arrepentimiento y el supuesto cambio que se tendría, es altamente probable que se repita de forma reiterada y con un aumento en la intensidad de violencia, dejando a la mujer cada vez con menos recursos psíquicos como para romper este ciclo de violencia. Entendiendo todos estos conceptos anteriores, pasamos a la metodología con la cual se guía la tesis y por ende la investigación práctica del tema. En cuanto a la metodología, la presente investigación es básica y con un enfoque cualitativo, dado que la información recabada aporta resultados subjetivos que pueden ampliar conocimientos y profundizar acerca de algunos temas y teorías existentes. Presenta un nivel de investigación explicativo, pues explica las principales causas por las cuales las mujeres sufren violencia por parte de su pareja y permanecen con el agresor a pesar de dar cuenta de ello. Cuenta con un diseño no experimental, puesto que no se manipularon o controlaron variables, únicamente se consideran la información recabada. En cuanto a las técnicas de información, se utilizaron el método de observación, cuestionario, el contenido en la herramienta de detección de violencia y una entrevista semiestructurada. La población muestra fueron todas las mujeres que participaron de forma voluntaria y el acceso a ellas fue a través del Hospital Materno Infantil Chalco, Josefa Ortiz de Domínguez, ya que son mujeres canalizadas por el servicio de consulta externa al servicio especializado en atención a la violencia. Posterior a obtener el consentimiento firmado, las mujeres fueron entrevistadas 2 sesiones en un clima de confianza y confidencialidad que permitiera que las usuarias proporcionaran datos fidedignos. Los criterios de inclusión fue ser de género femenino, ser usuaria del Hospital Materno Infantil Josefa Ortiz de Domínguez, haber sido referido para consulta psicológica por los servicios de consulta externa y urgencias, por presentar signos, actitudes o comportamientos que alerten frente a una posible situación de maltrato, que la entrevista inicial reflejara que los participantes fueran víctimas de maltrato y ser mayores de 15 años. En cuanto a los instrumentos para recolección de datos, se utilizaron la herramienta de detección de violencia del Programa de Atención y Prevención de Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres, la carta de consentimiento informado, la hoja de lesiones y el aviso al Ministerio Público obligado en el protocolo de atención a la violencia. En conclusión, la violencia que es ejercida en mujeres por sus parejas es un problema de salud pública preocupante, ya que a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por diversos programas de salud implementados, los reportes de casos de violencia no disminuyen. Contrario a ello, en muchas ocasiones, estas conductas son reconocidas pero no son reportadas. O en otros casos, las conductas ni siquiera son reconocidas, es decir, pasan desapercibidas por las mismas mujeres que son blanco de violencia. Con base en el estudio anterior, se puede inferir que las conductas violentas que se ejercen en la vida de pareja son multicausales. Sin embargo, las principales causas por las que las mujeres evitan la ruptura del vínculo de pareja son bajo nivel académico, bajo nivel económico,
factores socioculturales como inequidad de género y sociedad hegemónica, y consumo de alcohol y sustancias ilegales.